¿Qué tal? Es un gusto saludarte desde Oaxaca, México. Te saluda con mucho cariño tu amiga Lulu Ricardes. En esta sexta temporada de Los Profetas, quiero compartir contigo hoy un libro muy hermoso, el libro de Miqueas. Y el autor de este libro es Miqueas, el profeta Miqueas. Y Miqueas significa ¿quién como Yahweh? Es un profeta de Moreset. Moreset es una pequeña ciudad del reino de Judá, ubicada en Cefela, al sureste de Jerusalén, y significa posesión de Gad, prensa de uvas o lagar. Y fíjate que hay un dato bien curioso. Gad es una de las 5 ciudades principales de los filisteos, la Pentápolis, y es famosa por ser o haber sido el hogar de Goliat. ¿Recuerdas a Goliat? ¿Recuerdas al rey David? Bueno, tiene como fecha que se escribe entre el 750 y 686 a.C. El escenario donde se escribe toda esta profecía es en Judá e Israel. Contiene este libro 7 capítulos y hay un pasaje clave que está en Miqueas 6:8 y dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Es lo único que el Señor está pidiendo a su pueblo. Miqueas es un libro profético. Está catalogado dentro de los profetas menores por su contenido. Es contemporáneo del profeta Isaías, Amós, Oseas, y Miqueas se dirige al reino del sur de Judá, que es la capital de Jerusalén. Su ministerio profético se desarrolla durante los reinados del rey Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta nación se divide en 2 reinos: el reino del norte, que es Israel y su capital Samaria, y el reino del sur, Judá, que su capital es Jerusalén. Ambas habían caído en idolatría, en injusticia social, había mucha corrupción en sus líderes políticos. Los profetas hablaban cosas totalmente diferentes a lo que Dios estaba hablando en esos momentos. Entonces estaba viviendo la falsedad de los profetas. Ellos expresaban una paz que no se veía por ninguna parte, sino a su conveniencia. Había explotación de los pobres, favoreciendo a los más poderosos, y en medio de toda esta decadencia social, política y religiosa, Dios levanta a un hombre, al profeta Miqueas, para denunciar y llamar al pueblo a un arrepentimiento verdadero. Miqueas, en el capítulo 1, del 1 al 3, él trae una instrucción de parte de Dios y dirige un mensaje muy fuerte y presenta a Dios como testigo de todo mal que están haciendo. Su voz es dirigida a líderes, gobernantes, sacerdotes, falsos profetas, como lo estábamos comentando, y todos ellos estaban haciendo prácticas abominables delante del Señor. Se habían revelado de tal manera, se infiltraron toda clase de males, toda clase de pecados de otras naciones. No había un sistema de justicia, sino todo se cernía, todo giraba alrededor de ciertas personas poderosas. Dios no podía soportar semejante comportamiento y usa a este hombre, a Miqueas, para que hable, para que prorrumpa un mensaje de juicio para Israel y Judá. Miqueas habla de la destrucción de Israel, capital de Samaria y reino del norte, y también de Judá, capital de Jerusalén, reino del sur, durante el siglo 7 a.C. Ambos reinos serían castigados y despojados, llevados al exilio. Lo más triste es que ninguno de estos 2 reinos entendió ese tiempo. Ninguno de ellos atendió a la voz del profeta Miqueas y pensaban que no iba a pasar nada, que Israel era un pueblo de Dios y que Dios no podía hacer semejante juicio.
Miqueas en el capítulo 1 del 6 al 7 dice: por tanto haré de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus esculturas serán destrozadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverá. Unas palabras tan fuertes, tan tremendas, pero el pueblo no escuchaba. En Miqueas capítulo 3, versículo 12 dice, sigue hablando el profeta Miqueas: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. El pueblo de Dios, su amada Jerusalén, su amado Israel, se resistían a creer que Dios los fuera a enjuiciar. No querían oír las palabras del profeta Miqueas, no las escuchaban. Ellos decidieron hacer su voluntad y decidieron seguir viviendo como ellos pensaban y como ellos creían que estaba bien. Miqueas en el capítulo 4 y 5, estos capítulos son tan fundamentales porque de un juicio pasa a hablar de una esperanza futura. La restauración de Jerusalén como centro de adoración a Dios y la anhelada venida del Mesías, quien nacería en Belén, una pequeña ciudad. De ahí saldría un gobernante que pastoreará a su amado pueblo, así como la rendición, la redención de un remanente fiel. Dios reuniría a su pueblo y su reino será eterno. Era una profecía que también estaba hablando al pueblo como una esperanza de redención, de perdón, de restauración. Pero el pueblo seguía con los oídos sordos, duros, con corazón duro. En Miqueas capítulo 6, Dios prorrumpe una querella contra su pueblo. Dios se duele cuando su pueblo, cuando cada uno de nosotros no hacemos caso omiso de sus instrucciones. Dios no quiere el dolor, Dios no quiere la destrucción, Dios quiere el arrepentimiento para darnos una esperanza futura y un reino inconmovible. Miqueas 6, capítulo 6, versículo del 1 al 2 dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate y contiende sobre los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. En el versículo 3 dice: pueblo mío, Dios está hablando. ¿Te puedes imaginar a Dios? Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón, a María. En el versículo del 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré ante él? ¿Con holocaustos? ¿Con becerros de un año o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Está contestando el pueblo: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Nosotros no podemos impresionar a Dios con holocaustos, con sacrificios, con obras. No lo podemos impresionar. No es por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Solamente, fíjate lo que Dios está pidiendo de su pueblo en esos tiempos y en estos tiempos de ti y de mí. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, Israel y Judá siguieron haciendo lo malo, cumpliéndose las profecías de destrucción y de exilio que el profeta Miqueas estaba hablando. Samaria ante los asirios y Judá ante Babilonia.
Y es la misma palabra, es el mismo mensaje para nosotros. Lo único que quiere Dios es que le amemos, que hagamos justicia, que tengamos misericordia, que nos humillemos delante de Él. Si nosotros pensamos que a través de las obras buenas, que a través de estar todo el tiempo leyendo, por decir, u orando, es como vamos a ganar un reino, déjame decirte que eso solo es una parte. Pero la parte que Dios quiere, porque Él no quiere sacrificios, es la obediencia. Es esa relación íntima con Él para que Él pueda darnos sus instrucciones, para que Él pueda darnos todas sus bendiciones. En el capítulo 7 habla de un juicio inminente y real. Pasa de una espera en Dios, a pesar de lo difícil de la situación. Quien no acepta la instrucción de Dios irá a la ruina y el quebranto. Pero finalmente la bondad y misericordia de Dios se hacen presentes para una vindicación final. En su infinita misericordia, Dios restaura a su pueblo, a ti y a mí, a quienes le avergonzaron. Dice la Escritura que también tenía un juicio para ellos, porque caerían delante de Dios. Miqueas 7, del 8 al 13, habla. Y Miqueas responde al enemigo, quien se goza de la caída del pueblo de Dios. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de calles. Vienen días en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Hay un recorrido entre el pecado, la advertencia y la humillación de parte de Dios para el arrepentimiento. Pero se requiere de humildad para reconocer un mal proceder y alcanzar el perdón sublime y absoluto de un Dios de amor y de misericordia. El arrepentimiento y el perdón es el puente que une al pecador con Dios. El enemigo se burla de nosotros, se burla de Dios y se goza de vernos caídos. Desde antes de la creación, Él ya está planeando contra Dios y contra la raza humana. ¿Sabes? Lastimamos el corazón de Dios cuando desobedecemos y corremos tras dioses ajenos. Él le llama idolatría, fornicación, adulterio, a todo lo que nosotros hagamos que no está Dios en primer lugar. Sin embargo, cuando nosotros nos arrepentimos, Él se deleita extendiéndonos su misericordia. El juicio es necesario muchas veces para volvernos al corazón de Dios. Cuando nos arrepentimos, echa al fondo de la mar todos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Avergüenza de esta manera al enemigo cuando nos redime. Desde lo profundo de nuestro corazón pecador existe un grito de auxilio, de fe, de esperanza en medio de la oscuridad, porque nuestro ser sabe que hay un Dios todopoderoso dispuesto a aceptarnos nuevamente en su regazo y limpiarnos de toda maldad. Miqueas, símbolo de firmeza, pasión por la justicia, sensible al dolor de afligidos.
Él se declara estar lleno del Espíritu de Dios, de justicia, de juicio y de fuerza. Escucha la instrucción de parte de Dios para proclamar un mensaje muy severo sobre el pecado, instándoles a un arrepentimiento y volver nuestro corazón, su corazón a Dios. También habla de una esperanza futura y habla del advenimiento de un Mesías que salvaría al mundo. Dios usó la vida de este varón en un tiempo tan difícil como en estos tiempos también. Ninguna de nosotras puede ser portadora de un mensaje poderoso si no estamos llenas del Espíritu de Dios, de justicia y de fuerza. Solamente este Espíritu de lo alto, solamente mediante una comunión con Él, mediante un sometimiento a su palabra, mediante una intimidad con Él, es como podemos ser llenas de ese Espíritu para proclamar un mensaje tan fuerte. No podemos nosotros negociar la santidad, no podemos negociar la salvación, no podemos menospreciar y pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada para el perdón de nuestros pecados. Él es el Logos, el Cordero sin mancha, el Verbo encarnado. Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de David. Él es el esperado Mesías que vino a ponerse en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados y ser puente de salvación, para poder reconciliarnos con el Padre. Él es el Espíritu de santidad. Él es nuestra justicia, Él es nuestra fuerza y está sentado a la diestra del Padre y regresará por su amada iglesia. ¿Lo estás esperando? Yo también me hago esta pregunta. ¿Lo estoy esperando? ¿Anhelo cada día su venida? ¿Lo anhelo? ¿Lo anhelas, amada? ¿Estás preparada? Me pregunto, ¿estoy preparada? ¿Qué podemos decir en nuestro corazón? Que necesitamos urgentemente volver nuestro corazón a Dios. La voz de Miqueas suena, aún resopla, aún sigue hablando a pesar de los tiempos. La palabra viene viajando, pero en estos tiempos también está hablándote a ti y a mí para volver a un arrepentimiento, para volver nuestro corazón a Dios. Dios no quiere juicio, Dios no quiere destrucción, quiere que volvamos nuestro corazón a Él. Y Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para perdonarnos, para salvarnos y que podamos también decir con todo nuestro corazón: ¿quién como Yahweh? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como el Señor? Que tú y yo, con esta palabra, podamos reflexionar y podamos meditar sobre nuestro proceder. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo a un Dios vivo o estamos siguiendo nuestros propios caminos, en nuestra justicia, en nuestra sabiduría humana? Que tú y yo hoy nos detengamos, hagamos un alto y reconvengamos y volvamos con todo nuestro corazón a Dios. Porque hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que va rumbo a un lugar donde no hay esperanza. Y nosotros tenemos la palabra, tenemos el mensaje, tenemos la palabra profética más segura. Y es la que tenemos que hablar en todo tiempo. Pero necesitamos caminar en el espíritu de santidad, en el espíritu de obediencia, de fuerza, de justicia, con humildad y decirle al mundo: hay un Salvador, hay una esperanza para el mundo hoy. Y hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de restauración y es el tiempo de caminar tomadas de la mano del Señor. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Te pedimos que tú sigas hablando a nuestra vida, a nuestro corazón,
que penetra hasta lo más profundo, Señor, hasta partir el alma, hasta discernir los pensamientos, hasta los tuétanos, y que podamos, Padre Celestial, recibir esta palabra con todo nuestro ser y ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón si hemos ido en camino diferente al que tú nos has mandado. Queremos volver a ti, Señor. Queremos recibir a Jesús como nuestro Salvador y queremos ser portadores y decir: ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Las Hijas del Rey. Es un gusto nuevamente estar contigo. Y bueno, pues ya la sexta temporada está por terminar. Y espérate, porque la temporada número 7 también estará increíble. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Lulú Ricardes, tu servidora, Hijas del Rey.